Hola, me alegro que estés viendo otro video de esta serie de entrevistas titulada De Saulo a Paulo, donde vemos cómo muchas personas que creían en Dios, pero luego se encontraron con Jesús, con ese Jesús que transformó sus vidas, tanto así que Jesús les mostró de que creían en Dios, a esas personas les mostró de que creían en un Dios que no existía, y eso hizo un cambio en la vida de ellos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que lo considero también, que era un Saulo y pasó a Pablo. Es primera vez que voy a hablar hoy con él, pero por lo que veo que él publica en sus redes sociales, creo que él tuvo ese cambio también y ahora pues sirve a ese Dios que transformó su vida. Lo considero una persona muy espiritual, un cristiano que vive su cristianismo ayudando a los demás, tolerando, perdonando, etcétera. Y así que, sin más, les presento a Cristian LZ, ¿verdad? Es un seudónimo, pero sí. Es un sector, ok, Cristian. Bueno, como a mí me dicen Urri también. Bienvenido, es un gusto, gracias por aceptar estar en esta entrevista. Y Muchas gracias a ti. con gusto. Seguramente la mayoría te conoce, pero por si hay alguien aquí en este canal que aún no te conoce, quisieras presentarte. ¿Quién eres? ¿De dónde Vale, eres? bueno, como ya lo dijiste previamente, mi nombre es Cristian. LZ es mi seudónimo en redes sociales, es una transliteración de mis dos apellidos. Tengo dos apellidos, uno es López y el otro es Zuleta, así que Ah, ok. las iniciales son la L de López y la Z de Zuleta, Ujú. y si yo translitero las iniciales queda LZ, así. Ok. Así que esa es la historia de mi seudónimo. Por mi acento, pueden notar que soy de Colombia, tengo un acento muy revelador, de una pequeña ciudad en el centro de Colombia que se llama Ibagué. De ahí soy, ahí nací y aquí vivo todavía. Ujú. soy, soy profesor, esa es mi profesión. Enseño principalmente alemán, pero ocasionalmente también doy clases de inglés, de literatura y de filosofía. Pero casi todo el tiempo estoy metido en clase de alemán. Ujú. Y bueno, eso es información general sobre mí. Estoy soltero y tengo 31 años. Pues me, por un amigo en común posteó una vez en Instagram, tú haces postear, se dice así en español también, ¿verdad? Sí, sí, postear, Postear, postear. ok. Se me mezclan, ni hablo bien alemán y estoy olvidando el español, así que me voy a quedar mudo un día. Entonces, publicó un post tuyo y me llamó mucho la atención y yo dije, ok, voy a ver. Empecé a ver y me puse a ver todo lo que posteaste en Instagram sobre todo y me gustó mucho. Un cristiano que piensa, que duda, que es sincero consigo mismo. Eso me gusta, yo creo que eso es lo que quería Jesús cuando estaba en esta tierra, lo transmitió, de que seamos así, que no seamos seguidores ciegos, sino que podamos, tengamos ese derecho a cuestionarnos y a buscar respuestas. También no siempre lo vamos a encontrar, pero en la búsqueda se aprende mucho. Creo que en el tiempo de Jesús, cuando él vino aquí, la religión predominante entre el judaísmo, el fariseísmo, atraía otros fariseos y la gente que estaba dentro de la sinagoga, de la iglesia, era como presa, no se podía cuestionar, tenían miedo de ese Dios que por cualquier error los iba a castigar, etc. Luego vino un hombre muy sencillo, con una teología muy rara para ese tiempo, un poquito herética la podemos llamar, que se llamaba Jesús, pero el evangelio que trajo este hombre empezó a traer gente a Dios que los fariseos no podían traer. Prostitutas, cobradores de impuestos, gente que se sentía perdida y que era rechazada por la sociedad, por la misma sociedad religiosa. Dije esto porque yo veo que tú haces ese trabajo, veo tus entrevistas, yo veo que alcanzas, por ejemplo, tienes entrevistas ahí con eh, gente atea, con tu tatuador, hablando de Dios.
con homosexuales, das esperanza a los ateos. Entonces, que una iglesia tradicional sería muy difícil que alcance ese tipo de personas. Así que eso me llama mucho la atención de ti, porque creo que ese evangelio, alcanzar a todos, no dar por perdido a una persona por lo que es, por lo que piensa o por lo que hace. ¿Quisieras contar un poquito si esa forma de ser tuya, de vivir tu cristianismo, fue así desde el principio o como Saulo un encuentro ahí con Jesús? Esa es la pregunta central. Esa es una pregunta muy, muy esencial. Y bueno, para esto voy a tomarme unos cuantos minutos para contar mi historia. Es una historia más o menos larga. Entonces, yo nací como buen latinoamericano en el seno de una familia católica. Sí, nací familia católica, padre católico, madre católica, de abuelos y abuelas católicos, todos en mi familia eran católicos, así que yo fui criado en la fe católica, participé en los sacramentos, hice mi primera comunión también, iba a misa, me confesaba, y bueno, más o menos hasta mis 14 años, viví sumergido en el contexto católico. Para mí esa era la normalidad. Para mí no existía nada más diferente al catolicismo. No conocía nada más. Era lo único que tenía en mis manos y el único conocimiento sobre Dios que existía para mí. En mi adolescencia me alejé un poco de la práctica del catolicismo porque ya sabes, entré a la adolescencia y fase de rebeldía y no precisamente una fase de rebeldía teológica, porque yo de teología no sabía mucho, simplemente una fase de rebeldía porque sí, porque era adolescente y porque tenía que ser rebelde y porque tenía que desobedecer a mis padres, y si mis padres me decían que fuera a la iglesia, pues yo decía, pues no voy a ir a la iglesia, pero simplemente era una fase de rebeldía innata de todo adolescente, intrínseca de todo adolescente. En esa adolescencia me alejé un poquito de todo lo que significaba Dios, de las prácticas religiosas, no necesariamente de la fe, porque creo que siempre me consideré una persona creyente, pero me alejé de los rituales, más o menos hasta mis 18 años, cuando yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Alemania. Cuando viví en Alemania, en Hamburgo, por coincidencias de la vida, terminé yendo una vez a una iglesia carismática. Y ese fue para mí el primer contacto con un contexto religioso diferente al catolicismo. Fue la primera vez. Me llamó mucho la atención porque era muy distinto la forma de vestirse, la forma de predicar, la música que se hacía era muy diferente y eso fue impactante para mí. No sabría decirte si impactante bueno o impactante malo, pero fue impactante, simplemente fue un choque diferente. Me empecé a sentir cómodo ahí y ese fue mi primer acercamiento al protestantismo. Cuando yo volví a Colombia, a eso de los 21 años, creo, empecé a congregarme en una comunidad adventista. Me gustó mucho, hice amigos ahí y terminé bautizándome. Yo tenía 19 años, no, 21, 22 años cuando me bauticé y empecé este caminar con Dios desde el adventismo. En ese entonces, mi visión de Dios era una página en blanco. Todo lo que me enseñaran, muy probablemente yo lo iba a ir asimilando. Tenía mis propios pensamientos, había pasado por una fase de rebeldía en la adolescencia, de mucho rock and roll, entonces era una persona muy, muy abierta, pero lo que me fueran enseñando de Dios, yo lo iba asimilando. Y si a mí me enseñaban que a Dios no le gustaba el rock and roll, por ejemplo, yo lo asimilaba en esa época, pero al momento de asimilarlo, entraba en conflicto con la parte de mí que amaba el rock and roll. Sí, lo asimilaba, sí, Dios odia el rock and roll, pero esa otra parte de mí dice, uy, pero es que yo lo amo. Entonces como que vivía en una constante lucha por dejarlo. Si a mí me decían que a Dios le gusta que vaya a la iglesia los fines de semana y me ponga ropa bonita, una corbata, un saco, un pantalón de tela, yo lo asimilaba y trataba de aceptarlo. Pero había otra parte de mí que le gustaba ponerse pantalones cortos y camisetas de manga corta. Entonces siempre hubo un conflicto, porque todo lo que me enseñaban, yo trataba de asimilarlo, pero todo lo que me enseñaban siempre resultaba siendo contrario a las cosas que a mí me gustaban.
¿sí? Por lo general cosas superficiales, no estamos hablando aquí de que a mí me gustara matar y robar, no, nunca eso, cosas muy superficiales, me gustaba ponerme pantalones cortos, ropa deportiva, me gustaba escuchar pop y rock, ¿sí? Me gustaba pintarme el pelo, cosas muy superficiales. Y todo lo que me enseñaban a mí solía yo tratar de asimilarlo y siempre entraba en conflicto con las cosas que a mí me gustaban. Y así fue mi vida espiritual, siempre en un constante conflicto, porque todo lo que me enseñaban yo trataba de asimilarlo y todo eso siempre entraba en conflicto con las cosas que yo ya tenía previamente establecidas en mi cuerpo de creencias. Entonces, hubo una época en la que decidí ser fiel entre comillas, y dije, no, tengo que ser fiel a Dios, voy a dejar de tener estos conflictos que tengo, y ahí fue cuando, ¡pum!, me convertí en un súper fundamentalista. Sí, y empecé a cambiar todo mi closet, y mi closet estaba lleno de sacos y corbatas, ¿sí? Tomé todos mis discos, mi colección de rock, y la boté a la basura. Ese es uno de los pecados de los que me arrepiento, porque sí, boté todos mis discos de rock a la basura, y, y en medio de eso me volví, entre comillas, fiel por fin, ¿no? Ya me ponía la ropa que tenía que ser, ya escuchaba la música que tenía que ser, constantemente era yo el sacerdote de mi familia, vivía con mis padres en esa época, entonces yo me ponía a estudiar la Biblia con ellos diariamente, hagamos nuestro devocional en familia, con mis papás, con mi familia, y mis papás pues de fe católica, pero eran muy abiertos conmigo, pero yo les insistía, ¿no? Que la iglesia verdadera, que hay que bautizarnos, que la conversión, empecé a tener muchos conflictos con mis padres, no por ellos, sino por mí mismo, porque yo me volví muy agresivo con la fe, me volví muy de imponer que aquello en lo que yo creía era en lo que se debía creer y que esa era la única forma de acercarnos a Dios. Empecé a tener conflictos con mis hermanas, peleábamos mucho con mis hermanas, porque en esa época, aunque yo ya era adulto, ellas recién estaban entrando en la pubertad y eran niñas como cualquier niña que está entrando en la pubertad, tiene intereses, tiene gustos diferentes, tiene también sus fases de rebeldía. Como la Y misma fase yo que no tú supe. tuviste cuando Sí, estabas en esa exacto. edad. Y yo cuando ellas estuvieron en esa época, yo no supe a acercarme a ellas con inteligencia o acercarme a ellas con empatía. Yo me acerqué a ellas desde el fundamentalismo religioso y siempre era para criticarles su ropa, para criticarles sus amigos, para advertirles de las tentaciones del mundo, y eso generó en ellas más una repulsión hacia la fe que una atracción a Cristo. Esa fase me duró un tiempo, me duró un tiempo. Después de que yo me fui de la casa, me fui a vivir solo porque, pues bueno, ya tenía 29 años, no podía seguir en la casa de mis padres, me fui a vivir solo y creo que el ambiente en la casa mejoró un poco porque yo me fui y, Hubo paz y por fin. en esa época empecé a salir con una chica, conocí a una chica que me gustaba mucho, eh, también era de la congregación, y yo estaba muy ilusionado con esta chica, estábamos saliendo, y después de unos 4 meses de salir, más o menos, yo le confesé mis sentimientos, le dije lo que sentía, lo que yo quería con ella, y pues ella me dijo que no sentía lo mismo, y eso para mí fue un choque muy grande. Suena como una experiencia tonta y pues lo es, eso le pasa a cualquier persona, que uno le guste a alguien y que la persona pues no sienta lo mismo, eso es muy común, pero yo estaba en un momento de mi vida en el que cuando eso sucedió, sucedió afectando todas las áreas de mi vida. Sí, a mí ya me ha pasado antes que le digo a alguien, oye, tú me gustas mucho, y la otra persona me dice, pues lo siento, seamos solo amigos. Ya me ha pasado antes y bueno, me siento un poquito triste, unos 2, 3 días y listo, mi vida continúa y lo olvido. Pero en esa experiencia particular no fue así. Me afectó muchísimo. Me afectó tanto que me sumergí en una crisis depresiva que me duró como unos 6 meses y, y afectó todas las áreas de mi vida. Tremendo. Empecé a cuestionar los contenidos de mi fe, empecé a
a rogarle a Dios que me quitara esa tristeza y ese dolor, y como la tristeza y el dolor no se iban, empecé a llenarme de odio y de rencor hacia Dios y todo lo que Dios representaba, que lo que Dios representaba para mí era las ideas con las que me habían adoctrinado. Yo digo, a Dios yo no lo había conocido personalmente, yo había conocido las ideas o las ideas de Dios. doctrinas que me presentaron de Dios, pero yo no había tenido con Dios un encuentro cara a cara, un encuentro face to face. Y empecé a odiarlo, o bueno, no a odiarlo, pero a odiar a lo que yo creía que era Dios, que eran las ideas con las que fui adoctrinado, ¿sí? Y esa idea de, hermano, lea la Biblia, si está triste, lea la Biblia. Y yo leía la Biblia y no lograba alegrarme. Y al no lograr alegrarme, pues sentía más odio. Y yo hacía ayuno, porque el ayuno me acercaba a Dios, y al no sentirme cerca de Dios con el ayuno, empecé a odiar el ayuno y a odiar a Dios también. Y empecé a orar y no lograba concentrarme en la oración, no me salían las palabras y empecé a odiar la oración y a odiar más a Dios en medio de eso, porque Dios no me quitaba el dolor que sentía por esa ruptura romántica que tuve. Entré en una fase depresiva tremenda, perdí las ganas de ir a trabajar, nunca tuve acciones suicidas, pero sí tuve pensamientos suicidas. Tuve pensamientos de el deseo de dejar de vivir, sí, sí lo tuve mucho tiempo, pero nunca llegué a cometer acciones suicidas, que creo que esa hubiera sido una alarma más grande, pero sí tuve pensamientos e ideas suicidas y el deseo de dejar de vivir. Y cuando empecé a tener ese deseo por una amiga psicóloga que yo tengo, una de mis más amadas amigas, con las muchas conversaciones que yo tuve con ella en el pasado, ella cuando nos poníamos a hablar de la gente que se suicidaba, ella siempre me dijo que una alerta para, para las personas cuando están en fases depresivas es cuando empiezan a contemplar la idea del suicidio, que esa es una alerta. Y yo me acordé de esa conversación y yo ya estaba teniendo ideas suicidas. Y bueno, por la gracia de Dios creo que me di cuenta de eso y dije, necesito ayuda. Y empecé a ir al psicólogo, una psicóloga. No era cristiana, no quería nada tener, no, yo no quería nada que ver con cristianos, así que me fui a una psicóloga que no fuera cristiana. Le conté mi experiencia, le conté lo que me pasaba, me ayudó mucho. Fue una terapia que duró como 6 meses con ella. Fue, fue liberador y sirve. Así que si hay alguien aquí escuchando que esté pasando por algo parecido, la terapia sirve. Es bueno ir a terapia, es como ir a cualquier médico y es una decisión muy saludable, es una decisión de amor propio y es la voluntad de Dios que nos amemos de esa forma y vayamos a terapia si lo necesitamos. En fin, en medio de todo esto, algo que yo quise fue despedirme de Dios porque lo que vi fue que la terapia me funcionó y que Dios no me había funcionado. Entonces yo un día, en medio de mi rencor, le dije a Dios, como cuando uno tiene una novia o un novio y le termina la relación. Entonces yo le dije a Dios, vamos a terminarle a Dios, esto no ha funcionado. Entonces me fui al parque, que estaba enfrente de mi casa y me puse a caminar y a hablar solo y a decirle a Dios todo lo que yo pensaba que estaba mal en mi vida, todo lo que yo pensaba que Él estaba haciendo mal en mi vida, que no me ayudó, que me dejó abandonado, que me dejó solo a mi destino ahí, todo lo que estaba mal y lo traté muy mal. Usé un lenguaje muy vulgar, no puedo utilizarlo acá porque hay niños presentes, pero no, utilicé un lenguaje muy vulgar. Yo creo que los latinoamericanos somos muy creativos en nuestro lenguaje soez, en nuestros improperios. Nada más miremos unas cuantas telenovelas o series de narcos colombianas y nos vamos a dar cuenta la cantidad de creativo vocabulario vulgar que existe. Ese fue el vocabulario que yo usé para referirme a Dios, ese mismo vocabulario. Y le terminé, le dije adiós, adiós, gracias por nada y me fui. Y esa noche pude dormir muy tranquilamente. Yo había venido teniendo problemas de insomnio también, pero esa noche pude dormir tranquilamente. Cosa que me di cuenta el siguiente día que me desperté, yo, caray, dormí muy bien, hace rato no dormía tan bien. Y me sentí muy descansado, me levanté, me preparé mi desayuno, unos amigos me llamaron y me dijeron si quería ir a montar bicicleta y yo les dije, ok, vamos, fuimos a la montaña en bicicleta porque es un deporte que practicaba en esa época, el ciclomontañismo,
Y me fui a la montaña con ellos, volví a la casa, pasó el día entero y lo pasé muy bien. Y yo no me había sentido tan bien, hacía mucho tiempo que yo no me sentía tan bien. También de que un amigo me llamara y me invitara a algo y yo dijera, sí, sí quiero ir, porque a mí me invitaban antes a algo y yo decía, no, no quiero, no tengo ganas, me quedaba en la casa sumergiéndome en mi propia miseria. Pero ese día acepté con mucho gusto salir a verme con mis amigos. Lo disfruté. No fue sino cuando llegó la noche otra vez, la siguiente noche, que por lo general yo oraba en las noches. Como ya había terminado mi relación con Dios, esta era la primera noche en la que no iba a orar. Y cuando llegó el pensamiento de no orar, ahí fue que yo entendí que la oración blasfema que había hecho el día anterior en realidad había sido la oración más sincera de toda mi vida. Era la primera vez que yo me había atrevido a encontrarme con Dios de manera horizontal y no de manera vertical. La primera vez que Dios me había visto a mí cara a cara, que como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí yo entendía, caray, en realidad yo ayer no le estaba terminando a Dios. Ayer yo estaba haciendo la oración más sincera de toda mi vida. Y ahí en cuestión de 2 segundos fue que empezó a venir a mi mente pensamientos como cuando Jesús dijo, vengan a mí cansados y cargados y yo los haré descansar, ¿sí? Tomen mi cruz que es liviana y fácil de llevar. Y yo eso fue lo que hice. Yo vine a Jesús cansado y cargado y le dejé mi carga. Eso fue lo que yo hice, venir a Jesús cansado y cargado. Y venir cansado y cargado es entregarle toda la basura que había dentro de mí. Ahí empecé a hallarle sentido por ahí lo que dice Santiago en su carta, creo que es Santiago capítulo 5, versículo 13, si no me equivoco, en donde escribe él, si alguien está afligido, haga oración. Y ahí empecé a entenderlo, yo estaba afligido, y afligido no es venir a Dios a decirle, oh Señor bendito, estoy afligido, quita mi aflicción. No, es venir a Dios con toda la basura que me llena, con todas las vulgaridades, todas las blasfemias, toda la carga, toda la tristeza, y poder botársela. Esas son Porque Él las puede con cargas, eso. nuestro veneno, el veneno que tenemos ahí. Sí, era veneno, esa es la palabra, era veneno. Y saco ese veneno y el veneno no es agradable, el veneno no sale traducido en palabras bonitas en la oración, el veneno sale como veneno y es dañino. Y eso era lo que yo me estaba sacando y le empecé a hallar sentido a eso. Y esa que era la primera noche en la que yo supuestamente no iba a orar, decidí volver a orar de la manera más desnuda posible. Fui menos vulgar porque ese día había tenido un muy buen día, estaba en un muy buen ánimo, así que la oración de mi siguiente día simplemente fue decirle a Dios que no me arrepentía de haberle hablado mal, que lo volvería a hacer. Le dije, es más, si en algún momento me vuelvo a enojar contigo, discúlpeme, pero aquí vendré a cantárselas todas y a hacer igual que antes. No pretendo ser diferente, porque en este momento de mi vida siento que te odio, decía, siento que te odio, pero creo que ayer cuando hablamos me hizo mucho bien y hoy vengo a decirte eso, que hoy me sentí muy bien y me sentí muy bien sin pensar en ti, me sentí muy bien estando lejos de ti y creo que mereces saberlo, le dije a Dios, mereces saber que me siento bien estando sin ti. Y esa fue mi oración del segundo día. Un poquito menos vulgar, pero aún así un poco agresiva también, sincera, sí. Y así fueron pasando los días. Empecé a orar, dejé de orar de rodillas, mis oraciones se convirtieron en caminatas de oración y hasta el día de hoy lo hago. Creo que hace más de 2 años que no me arrodillo para orar, sino que salgo al parque que está enfrente de mi casa y me pongo a caminar alrededor del parque y me pongo a hablar. Antes cuando intentaba orar, siempre eran oraciones de unos 2, 3 minutos y oraciones en las que no me concentraba y tal vez decía un par de palabras acartonadas y bonitas y ya. Mis oraciones después de ese día, algo así. Y después de ese día mis oraciones se volvieron caminatas, caminatas que duran 30, 45 minutos y ahí me la paso yo caminando alrededor del parque media hora, 45 minutos hablando y hablando y hablando. Y esa es mi conexión con Dios. Después de ese día, esa se volvió mi conexión íntima con Dios, porque hay una conexión con Dios en la comunidad y una conexión íntima. Y esa es mi conexión íntima con Él. Soy muy sincero. Después de ese día, creo que Dios y yo empezamos a
a encontrarnos de una manera diferente. Empecé a caminar con él de manera horizontal y ahí fue donde empezó mi proceso. Esa es la historia de mi proceso, un proceso que en esa época yo no lo sabía, pero que después de mucho tiempo fue que me vine a enterar que ese era un proceso de construcción de mi fe. Y, y cuando empecé a sentir bienestar en mi vida, dije, esto que estoy viviendo yo tiene que conocerlo la gente, porque creo que como yo puede haber muchas otras personas que estén pasando por algo similar y estén tratando de buscar una respuesta en la Biblia o en el ayuno o en la oración y todavía no se han dado la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, de desnudarse delante de Dios. Me gusta esa expresión, desnudarme, porque eso es lo que hacemos con nuestra pareja. Cuando tenemos una relación sexual, nos desnudamos delante de nuestra pareja y en términos bíblicos la conocemos, que es el lenguaje bíblico. Creo que la palabra que usan en griego es ginoskos, para conocer, y me gusta esa palabra conocer que usan en la Biblia, que referente a la intimidad sexual. Y es la que usa Porque también cuando, por ejemplo, Isaac conoció a su esposa. a su esposa, o José conoció a su esposa, también se cuenta el relato bíblico que María no conoció varón, sino hasta después de que Jesús nació. Y esa palabra conocer me encantó porque yo conocía a Dios y lo conocí en el sentido bíblico, lo conocí desnudo, lo conocí en la intimidad, y él empecé a hallar sentido a cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, a quien tú enviaste. Conocer. O sea, Dios quiere que nuestra relación con Él sea así, tan profunda, tan íntima y tan sincera, que lo conozcamos en pelota, decimos en Colombia, ¿sí? En pelotas, en bola. Y eso es conocer a Dios, es atreverme a desnudarme delante de Él con toda sinceridad, sin miedo a la basura que llevo por dentro. Y cuando lo logro hacer de esa forma, empiezo a encontrarme con el Dios humano, el Dios que ya no es libro, sino el Dios que tiene cara y es una cara amigable, el Dios que tiene ojos y son ojos amorosos, el Dios que tiene una voz y es una voz tierna, y no el Dios que es una serie de leyes, una serie de doctrinas que son fastidiosas, que son tediosas Ya y que que estás lo hablando único que le de, dicen ya a que estás uno. hablando de eso, disculpa que te interrumpa, Sí, porque sí. hice una recopilación de algunos posts tuyos que a mí me gustaron mucho, y justamente este Sí, va con lo que estás diciendo, y dice, te cito, nos basamos en la Biblia para determinar qué enseña Jesús. Yo prefiero basarme en Jesús para determinar qué enseña la Biblia. Profundícenos en ese pensamiento. sí, ese fue un pensamiento que tuve un día leyendo algunos pasajes complejos de la escritura, porque siempre hay pasajes con los que uno se topa y uno dice, ah, caray, ¿cómo así que Dios mandó a matar a todos los niños y a todas las mujeres? Ah, caray, ¿cómo así que Dios le dijo a Abraham que fuera a asesinar a su propio hijo cuando el mismo Dios condenaba los sacrificios humanos? Ah, caray, ¿cómo es que sí? Me empecé a topar con pasajes complejos y ahí estaba yo tratando de entender a Jesús, a entender a Dios desde lo que dice la Biblia. Y empecé a pensar después en lo que dijo Jesús por allá en Juan 5:39, si no me equivoco. Ustedes estudian la escritura con mucha diligencia, creyendo que en ella está la vida eterna, pero ella solo da testimonio de mí. Es lo que dice Juan 5:39. Y ahí empecé a hallarle sentido. La escritura habla de mí. Por lo tanto, si la escritura habla de mí, de Jesús, Jesús es el que explica la escritura, no la escritura la que explica a Jesús. Todo pasaje, toda historia contada ahí es una historia que apunta a revelarme a Jesús, ya sea a través del buen ejemplo o a través de un mal ejemplo. Los malos ejemplos son esos pasajes complicados que a veces nos encontramos y que no logramos entender. ¿Por qué? Porque es que tratamos de entender a Dios desde el pasaje y es al revés, es entender el pasaje desde Dios. Yo aprendí que el hecho de que algo esté en la Biblia, lo creo así, no significa que sea verdad o que tenga que hacerse. Si está en la Biblia, es una experiencia que tuvo el autor que está compartiendo. No necesariamente la experiencia tiene que ser buena o mala, es una experiencia que se vivió desde su contexto, desde su cultura, desde las herramientas sociales que tenía para su época, y así fue. Y ahora, la invitación del autor no es a que yo haga exactamente lo mismo, la invitación del autor es a compartirme su experiencia y que yo construya mi propia Tu propia experiencia experiencia. Exacto. desde Jesús.
¿Y cuál es el mensaje absoluto de Jesús? Es uno solo: amar a Dios. Bueno, pero ese amar a Dios suele ser un poco abstracto. ¿Qué es amar a Dios? Si me hubieras preguntado eso hace 3 años, yo te hubiera respondido: amar a Dios es sacar tiempo para leer la Biblia, amar a Dios es sacar tiempo para orar, y amar a Dios es sacar tiempo para ayunar e ir a la iglesia. Eso es amar a Dios. Eso es lo que yo te hubiera respondido hace 3 años. Si me preguntas hoy, ¿qué es amar a Dios? Te daría la respuesta que le dio Jesús a esa misma pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es, 1, amar al prójimo, y 2, amarme a mí mismo. El que hace eso ya ama a Dios. Jesús lo puso en un lenguaje un poquito más teológico y dice: el que hace eso ya cumplió toda la ley y los profetas. Y ese es el mensaje absoluto de Jesús. Cada pasaje bíblico debe entenderse desde el amor al prójimo y el amor a mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando me topo con esos pasajes en los que Pablo, por ejemplo, Pablo escribe: no permito que las mujeres enseñen, sino que se queden calladas y que se sometan a sus esposos. Y bueno, si yo me pongo súper fundamentalista, pues entonces mando a callar a mi esposa, no le doy derecho a opinar y aquí se hace lo que yo digo, fue de madre. No, pero si lo miro desde Jesús, a la luz de Jesús, este pasaje, ¿cuál es la invitación de Jesús? Yo veo a un Jesús que lo que hace constantemente es reivindicar a la mujer, ponerla al mismo nivel de todos los hombres, sentarse a comer con ellas en la mesa, cosa que en esa época era prohibido, sentarse en la misma mesa a comer con mujeres, pero él se sentaba en la misma mesa a comer con mujeres, y no cualquier mujer, con prostitutas y con viudas, que para esa época las viudas estaban al mismo nivel que las prostitutas y los leprosos. Y él se sentaba a la mesa con ellas. Entonces yo miro a un Pablo que me dice que las mujeres se callen, que no enseñen, que no lideren y que se sometan a sus esposos, y yo veo a un Jesús que dice que las mujeres vengan a mí, que las mujeres se sienten en la misma mesa con los hombres, no importa si son viudas o prostitutas, aquí están ustedes. Y veo a un Jesús que cuando resucita se encuentra con 3 de sus seguidoras, mujeres, y les dice: vayan y cuéntenle a los demás que he resucitado. Son mujeres encomendadas con la tarea del evangelio, mujeres encomendadas a llevar la predicación. Lo mismo con la Una samaritana. mujer, sí, con la mujer samaritana también pasó lo mismo. Sí, hablan de tú a tú, tienen una conversación entre iguales, nadie se pone por encima del otro. Sí. Ahí está él poniéndose ni siquiera arriba de la mujer, se pone igual. Tú y yo somos iguales. Es que tú y eso, yo no eso tenemos hace, una diferencia. Sí, eso hace un gran cambio en la vida. Eso hizo un cambio en mi vida también, el saber que el filtro es Jesús. Y hay muchos textos que lo dicen. Por ejemplo, Hebreos 1:3 también, que dice que la imagen perfecta de Dios, la revelación perfecta de Dios se encuentra únicamente en Jesús. O sea, queremos saber cómo es Dios 100%, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Veamos a Jesús y así es Dios. Uno, no hay pierde ahí. Entonces, por eso fue que yo publiqué eso, porque el texto bíblico, la escritura, empieza a tener sentido cuando la miro con los ojos de Jesús, cuando la entiendo a la luz de Jesús. La escritura no se explica a sí misma, que eso fue algo que a mí me enseñaron, que la Biblia se explica a sí misma. No, hoy entiendo para mí que la Biblia no se explica a sí misma. Para mí, como yo lo veo, Jesús explica la Biblia. Bien, hay otro post que hiciste aquí. Y dice: la mayor expresión de mi fe está en cómo trato a otros, especialmente a los que piensan diferente a mí. Ese tiene su historia también. Y He visto que eres muy atacado en tus redes sociales. Los que piensan diferente. Bastante. Ya estaba acostumbrado. Estoy muy acostumbrado. Es más, le respondo con mucha amabilidad a los haters. De hecho, los haters me hacen más popular, porque cuando el hater comenta, eso hace que el algoritmo favorezca mi publicación y tenga más alcance. Cada comentario siempre va a ser un favorecedor del alcance de la publicación. Entonces, a los haters es que le debo el crecimiento de mi cuenta. Y mira que este post tiene que ver con precisamente lo que dije previamente, con que la ley y los profetas, el cumplimiento de toda la ley y el cumplimiento de todo el evangelio está en el amor al prójimo. Y cuando yo digo amor, no me refiero al amor romántico, me refiero a ese amor que cuesta trabajo, a ese amor hacia esa persona que me cae mal,
que no tiene gracia delante de mis ojos, pero que aún así estoy llamado a respetarla, a tolerarla y a llegar incluso a hacerle el bien. Ese es el amor del que nos habla la Escritura. Ese amor que cambia, que transforma, que nos hace diferentes. Y Jesús lo explicó en palabras bonitas que para mí tienen mucho sentido, y es que si yo amo a los que me aman, pues nada gano. Estoy haciendo lo que se espera que se haga, ¿sí? Amar a los que me aman. Pero cuando amo a los que no me aman, ahí estoy siendo un hijo de Dios. Y de ahí surge también ese post que yo hice, que la mayor expresión de mi fe no está Saber muy bien en las doctrinas. conservar las doctrinas, sino que la mayor expresión de mi fe está en el trato hacia los demás. Al fin y al cabo, los demás son templos del Espíritu Santo, como lo puso Pablo en esas palabras. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y si mi prójimo es un templo del Espíritu Santo, pero mi prójimo me cae mal, pues mi llamado es a tratar a mi prójimo como trato al templo. Y el templo se trata con soberanía, se trata con respeto, ¿sí? Se trata con amor. Así es como debo tratar al prójimo. El templo no es el edificio, porque es que a uno le enseñan a tener un respeto absurdo por el edificio. Y uno va al edificio de la iglesia y están los ancianos y los diáconos y las diaconisas diciéndole a los niños: oiga, no corra, no corra, que respete el templo de Dios. Oiga, haga silencio, que tenemos que tener reverencia en el templo de Dios. Y le tenemos una idolatría al templo absurda. Pero es que el templo no es ese, el templo soy yo. Y es ahí donde sí tenemos que ser reverentes, respetuosos y amorosos, en el templo de carne y hueso que es cada ser humano. Ahí es donde se revela mi fe. Por eso es que yo digo a menudo que la mayor expresión de mi fe, o el mayor sermón, llamémoslo así, el sermón más grande del mundo, no es el que me convence de una posición teológica. El mayor sermón del mundo no es el que lleva a 50 personas al bautismo. El mayor sermón del mundo no es el que me convence de, no sé, del espíritu de profecía. No, nada de eso. El mayor sermón del mundo es una vida transformada. Ese es el mayor sermón. Cuando Hay uno un, ve una transformación ahí. exacto. Hay un texto en Romanos 13:10 que pasa muy bien con lo que dijiste. Y dice, el amor no hace mal al prójimo. En otra versión dice, no hace mal a nadie. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Cortito y al punto. De hecho en 1 Corintios 13 se concluye con una frase también muy bonita, que es: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero lo mayor de todo es el amor. Y mira que yo lo pongo en términos matemáticos. Yo lo entiendo, la fe, la esperanza y el amor los veo como un código binario, donde la fe es el número 0, la esperanza es otro número 0 y el amor es el número 1. Entonces hay un número 100. Entonces, a ver si logro ponerlo aquí como en una imagen, porque me gusta ese ejemplo como se ve de manera visual. A ver si lo vemos acá. Entonces tenemos la fe, que es el 0, Sí, ahí. la esperanza, que es el 0, y el amor, que es el 1. Y dice Pablo que el mayor de todos es el amor. ¿Por qué? Porque si dejo la fe, tengo un 0 en mi vida, ¿sí? Quito la esperanza, entonces quitemos la esperanza. Y pongámosle amor, sigo teniendo un 10. Tengo fe y amor. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, pongámosle. Bueno, no tengo fe, pero tengo esperanza. Y tengo amor, sigo teniendo un 10. Bueno, quitémoslo. No tengo ni fe y tampoco tengo esperanza, pero tengo amor, sigo teniendo un 1 en mi vida. Pero ahora, tengo fe, tengo un 0, tengo esperanza, tengo 0, pero no tengo amor. ¿Qué tengo? Tengo 0, no tengo nada, porque el amor es todo. Es más, quitémosle. No tengo fe, no tengo esperanza, pero tengo amor. Sigo teniendo un 1. Es que el amor lo es todo. Sí. Por eso es que Juan lo puso en esas palabras, que Dios es amor. Y el que tiene amor ya lo tiene todo. Ya no necesito ni fe, ni necesito esperanza. Por eso también tengo por ahí un sermón en Instagram muy controversial que despertó
muchas rasgaduras de vestiduras, un sermón que se llama Los ateos también van al cielo, Así y lo bueno, veo. utilicé más o menos esa expresión matemática para resumirlo. Y sí, es que Es que es conocer a Dios no es eh, confesarlo con la boca, conocer a Dios es vivir el amor, y el que vivió el amor ya conoció a Dios automáticamente. y es que ese principio está en todas las culturas, religiones, podrán no conocer incluso a Dios, pero hay odio y hay amor. Y hay personas en el hinduismo, en el islam, en el ateísmo, en el cristianismo, que viven bajo el principio del amor o bajo el principio del odio. Entonces, y eso a los que no, nunca conocieron de la Biblia, pero vivieron bajo ese principio del amor, que se puede ver un poco en Romanos 1, pues eso cuenta para ellos, para salvación, claro. Sí, y a muchas personas nos cuesta. De hecho, a mí me costó trabajo de construirme y aceptar esa idea, porque yo tenía envidia. Yo tenía, pero ¿cómo puede ser si es que yo he creído en Jesús, si yo me bauticé, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo guardo los mandamientos? ¿Y por qué yo, que me he esforzado tanto? Porque ellos van a recibir el mismo premio que yo, que es la vida eterna. Y yo me llenaba de envidia, ¿no? Mm. Y me di cuenta que era atroz ese sentimiento. O sea, como si acaso yo me estuviera ganando la vida eterna porque me la mereciera, como si la vida eterna fuera un premio por algo. Y no, yo no tengo acceso a la vida eterna porque me lo merezca. Yo tengo acceso a la vida eterna por pura gracia. Y yo no sirvo a Dios por envidia, yo sirvo a Dios por amor. Y si Dios le quiere dar a esta otra persona lo mismo que le está dando a mí, pues hombre, es la voluntad de Dios, y lo único que puedo decir es: bendito seas, Señor, Mm. porque en tu cielo hay espacio para todo el mundo. Como la parábola de cuando él le dio toda la misma paga, ¿verdad? Los que trabajaron desde la mañana y los que al final solo trabajaron una hora y los que trabajaron todo el día un poquito Exacto. molestos. Sí, un poquito molesto. ¿Cómo va a ser que les va a pagar lo mismo? Y el maestro, como el señor, era como: pues no habíamos acordado ya la paga y ustedes estaban Mm. contentos con esa paga, entonces no se pongan envidiosos, ¿no? Exacto. Voy al siguiente post. No soy soldado de Cristo. Un soldado ataca, invade, mata. Ni la fe es una violenta guerra inquisidora contra los incrédulos, ni Cristo es mi general. Jesús es mi tierno Salvador que me invita a amar, perdonar, sanar y humillarme ante mi hermano, el incrédulo. Impactante. Háblanos un poquito Sí, es sobre que eso. mira que cuando yo escribí esto, lo escribí también después de haber escuchado un sermón con muchas referencias bélicas. Mm. Y hasta el día de hoy se siguen escuchando muchos de esos, no solamente en una denominación específica, eso es en general del cristianismo. Mm. Eh, y se usan referencias de la guerra, ¿no? Que Cristo es mi general, que soldados de Cristo, que la guerra espiritual, que nuestra lucha es contra potestades, y empezamos a utilizar un montón de imágenes de guerra, y creo que esas imágenes de guerra, aunque entre comillas son inofensivas, son palabras, son letras, se quedan guardadas en el cuerpo de creencias de una persona y despiertan ideologías de guerra. Y esas Mm. ideologías de guerra no necesariamente tienen que llevar al cristiano a matar a otras personas, o al menos no matar en el sentido físico, pero si nos llevan a matar a otros en el sentido espiritual, o a matarlos en el sentido ideológico, a crear un sentimiento de superioridad por encima de los demás. Mm. Y esas referencias bélicas, esa vaina de la guerra, eso es lo que nos lleva hoy a hacer esas guerras de comentarios que hay en redes sociales, cuando alguien publica algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Alguien publicó que, no sé, que los homosexuales son bienvenidos a la iglesia y pueden participar activamente en las actividades eclesiásticas. Si alguien publica eso, entonces de una vez alguien que no piensa igual: no, porque es que Primera de Corintios 6 dice que ni los homosexuales ni los afeminados, y Levítico dice que es abominación y que deben ser sacados de la congregación, apedreados, porque Dios ama al pecador pero repudia el pecado. Y empieza uno como a creerse una especie de guardián de la verdad, o Mm. guardián de la sana doctrina, como si nuestro llamado como cristianos fuera a defender a Cristo. O sea, estamos haciendo con esas referencias bélicas
lo que hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Desenvainó la espada y los cogió a todos a espadazos. Y bueno, y si esa fuera la voluntad de Dios, el Señor Jesús le hubiera dicho, hágale Pedro, hágale eso, defienda a su maestro. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo al Pedro bélico? Le dijo, no es detente, no lo hagas, ese no es el camino, esta no es mi voluntad. ¿No te das cuenta que si yo quisiera podría pedirle a mi padre una legión de ángeles y me los manda para que me defiendan? Yo no quiero esto, Pedro. Tu llamado no es a defenderme, déjelo, yo me defiendo solito. Es más, yo no me quiero defender. Y es más, Pedro. le sanó la oreja a Malco, creo que se llamaba. Sí, le sana la oreja. Y es el punto, porque tú dijiste, me llama amar, perdonar y sanar. Y te mencioné este post porque muchas veces a esos, cuando vemos a personas en pecados que para nosotros son gravísimos, gente que porque tiene ese tipo de pecado está perdido, de una vez la rechazamos, la damos por perdida. Pero tú haces y mira algo... que... Y que esos pecados que mencionas por lo general suelen ser cosas superficiales, ¿no? Un pecado gravísimo, no, es que tal persona está sumergida en el pecado de escuchar rock y no, tienen que apartarse, no, esa persona está sumergida en el pecado de las minifaldas y creemos que la minifalda de por sí es un pecado, que el rock es el pecado, que una orientación sexual específica es un pecado, pero estamos ignorando pecados que matan el alma como el orgullo. Nunca reprendemos a alguien cuando, oye, es que siento que te estás llenando de mucho orgullo y eso te está afectando y está afectando nuestra relación. Nunca llamamos la atención ante el orgullo, ante la envidia, ante el rencor, que esos son los pecados que, como dijo Jesús, matan el alma. Él dijo, no es lo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Y por lo general son esos pecados de las intenciones del corazón, esa perversión, no las cosas superficiales. Y por eso es que hice ese post también, porque es que mi llamado como cristiano no es a defender la sana doctrina, ¿no? Tenemos una concepción muy errada de lo que es apologética, que es la defensa de la fe, y la defensa de la fe no está en la defensa de las doctrinas. No, mi llamado no es a defender ninguna sana doctrina, yo no soy el guardián de la verdad absoluta, yo no soy defensor de Cristo, Cristo se puede defender solito, es más, él ni siquiera quiere que lo defiendan. El llamado de Cristo es a participar de sus dolores, no es a defenderlo, sino a que participemos con él en sus dolores y sus sufrimientos, porque el amor es sufrido, como lo dijo Pablo por ahí. Y bueno, y que el amor sea sufrido no quiere decir que soporte abusos, que el amor sea sufrido es que el amor me da a mí la capacidad de sentir el sufrimiento del otro y sufrir con él. No se trata de sufrir por alguien, sino de sufrir con el otro. Y eso es lo que el amor nos permite tener, esa empatía de sufrir con la otra persona. Por eso no estoy de acuerdo con las referencias bélicas que la gente usa para hacer sermones, y que la guerra espiritual, y que esto es una guerra, y que el mundo nos persigue. No, creo que las referencias bélicas están en la Biblia porque eran los elementos que los autores tenían para esa época poder dar una analogía o un ejemplo de algo, pero no significa que hoy en día... Sí, claro, y es que vivían sometidos, vivían en medio de un sometimiento del Imperio Romano, así que era lo que tenían a su alcance en la cultura para ellos. Y pues hoy en día para mí no tienen mucho sentido las referencias bélicas, hoy para mí otras referencias son las que tienen sentido. Exacto. Y tú hablabas ahí de perdonar, sanar. De hecho, yo creo que la mejor apologética es eso, para mí llevar el evangelio no es llevar un conjunto de doctrinas que no me sirven para nada. Cuando esas doctrinas llevan sanidad, llevan alegría, llevan esperanza, eso es evangelio. Cuando yo le doy comida al hambriento, cuando yo a alguien con problemas de depresión le llevo esperanza, para mí eso es evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El evangelio que él trajo fue, había una persona endemoniada, la liberaba. Había una persona discriminada por la sociedad, la levantaba. Había una persona enferma, la sanaba. Entonces, eso es evangelio. Evangelio son buenas noticias. Y buenas noticias para alguien que es pecador, que está sufriendo por un pecado. Hundirlo más, eso no es una buena noticia para él, sino es sacarlo de ahí, ayudarle a salir de ahí. Entonces, tú tienes algo que veo también en tu cuenta de Instagram, que creo que no lo hiciste intencional, pero se dio, que es ayudas a personas que tienen problemas con pornografía.
¿Fue planeado o se Sí. dio así en el camino? Ese ministerio. Esto surgió de manera muy espontánea. Ujú. Es un proyecto bastante nuevo. Empezamos hace 4 semanas con ese proyecto. Eh, Empezó también por una experiencia propia. Soy una persona que también tiene su pasado con el consumo de pornografía. Fui adicto también a la pornografía, porque una cosa es el consumo, otra cosa es la adicción, pongámoslo también en términos de alcohol. Una cosa es Mm. tomarse una cerveza a la semana y ya. Otra cosa es gastar todos mis recursos en cerveza, en alcohol, tomarme unas 7 cervezas diarias, tener problemas con mi familia a raíz de eso, empezar a tener problemas financieros porque gasto todos mis recursos económicos en cerveza. Eso ya es un serio problema de adicción. Yo fui adicto también a la pornografía y como cristiano, y sé lo que se siente llenarse de culpa, llenarse de todos esos sentimientos súper negativos al uno consumir pornografía y al mismo tiempo pues querer ser cristiano o amar a Dios. Esos sentimientos de llegar el fin de semana a la iglesia, pararme a cantar las alabanzas, pero el día anterior estuve toda la noche viendo porno. Esos sentimientos llenan de mucha culpa. Y entendí que como yo, cuando yo empecé este ministerio, había mucha gente que pasaba por lo mismo, que me escribía a contarme eso porque no hallaban la confianza en nadie más para Ujú. contarlo. La hallaron en mí por alguna razón. Y no fue una persona, Wilber, fueron muchas. Yo perdí la cuenta de cuántos chicos y chicas me escribían sobre eso. Y una pregunta, ¿la Hasta mayoría que, cristiana o no? no todos, Todos todos cristianos, ah, cristianos. interesante. Ujú. Todos cristianos. Y yo en algún momento dije, bueno, hagamos algo, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es al que me escribe, responderle los mensajes para que sepan que no están solos, que Dios los ama, porque el mensaje que se suele dar cuando alguien le abre su corazón a otra persona frente a eso, a esa adicción, la respuesta más común que se encuentra es, hay que hacer oración, tú lo que tienes es Mm. un demonio y tienes que expulsar ese demonio, decláralo en el nombre de Cristo, expulsa ese demonio, y tienes que hacer ayuno, porque ese demonio solo sale con ayuno y con oración, y recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y las iglesias tratan de ser abiertas en ese tema y crean un seminario sobre pornografía en la iglesia, y bueno, y es una semana entera de conferencias, y la conclusión final es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno termina como, no, pero me mamé una semana de conferencias para que me venga a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. Entonces, no, esa no es la respuesta es un acompañamiento sincero, es compañerismo, es camaradería, es apoyo, es ponerme en la situación de la otra persona y ayudarlo activamente, no a darle herramientas mágicas que no le van a funcionar, porque créeme que la gente que se adicta a la pornografía ya lo ha intentado todo, ya ha intentado todo lo puedo en Cristo, ya ha intentado declarar y decirle fuera demonio, ya ha intentado leer la Biblia, ha intentado todo y simplemente no se puede, porque están solos y necesitan es un acompañamiento. Entonces, este fue un proyecto que empezó hace 4 semanas, que tiene el mismo objetivo que tiene los Alcohólicos Anónimos, que es un grupo para adictos al alcohol. Este es un grupo para adictos a la pornografía. El objetivo no es hacer falsas promesas de ven a nuestro grupo y serás libre de la pornografía. No hacemos falsas promesas. Ujú. Nuestra invitación es participa en nuestra reunión si quieres. Reunión totalmente anónima, son reuniones virtuales que hacemos. Si no quieres activar tu cámara, no la actives. Si no quieres activar tu micrófono, no lo actives. Simplemente escuchas. Y aquí venimos es a contar nuestras experiencias. Cómo empezó todo, cómo nos sentimos, las experiencias que hemos tenido, cómo eso nos ha afectado negativamente, para que otros escuchen. Y mira que cuando uno escucha y escucha que hay muchas personas viviendo lo mismo que yo, ese acto de escuchar y de hablar ya de por sí es Ya es muy liberador. terapéutico. Mm. Es liberador, sí, porque me doy cuenta que no estoy solo. Y sentirse acompañado es la maravilla, porque mucha gente que llegó a la primera reunión no, escribía en el chat, qué alegría saber que yo no estoy solo en esto. Creían que eran los Mm. únicos, juraban que eran los únicos cristianos en el mundo adictos a la pornografía, pero no, somos más de 45 personas en ese grupo. ¿Sí? Wow. Hombres y Mm. mujeres, solteros y casados. Y eso me parece maravilloso porque no estamos solos, nos da muchísima esperanza y el acto de hablar y escuchar es muy terapéutico y lo que necesitamos es eso, es una terapia, es acompañamiento y tenemos que entender también la adicción como una enfermedad tan real como cualquier enfermedad física. La,
el cáncer, la hipertensión, la diabetes, todas esas enfermedades son enfermedades que necesitan un tratamiento. La adicción es una enfermedad también, de hecho, está catalogada por los profesionales como una enfermedad. Y si es una enfermedad, pues una enfermedad necesita tratamiento y yo no puedo culpar al enfermo por estar enfermo. Sería tan ilógico como decirle al enfermo de cáncer, ah, sí, ve, por su culpa le dio cáncer. No, es ilógico. Exacto. El enfermo de cáncer no necesita que le digan eso, necesita ir al médico y tener un tratamiento de radiología, de quimioterapia para que pueda buscar una curación a eso, una liberación. Lo mismo el enfermo adicto. El enfermo adicto necesita acompañamiento y tratamiento y no se le puede culpar por tener una enfermedad de la que no es culpable. Y hay muchos chicos ahí y lo que buscamos es darles esperanza, decirles que el amor de Dios está por encima de todo, que así como yo, ser humano imperfecto, los abrazo y los miro con amor, asimismo Dios Padre, que es la fuente del amor, también los mira desde donde sea que Él esté, con amor, con gracia y que su misericordia es infinita para con ellos. Que no se sientan culpables si el fin de semana van a cantar a la iglesia, van a estar en el estudio bíblico, porque esa es otra, la culpabilidad. ¿Cómo puede ser que yo vaya a la iglesia a hacer el estudio bíblico y un día antes estuve viendo porno? Pues hombre, es que el servicio en la iglesia no es un premio para los intachables. El servicio en la iglesia es precisamente eso, un servicio al prójimo, un llamado de todos y para todos, ¿sí? No es un premio de ninguna forma. Si fuera premio, pues nosotros nos lo mereceríamos y no es así, no es algo que nos merezcamos. Exacto. ¿Quién es libre de culpa ahí para tirar la piedra? Sí, pues excelente. Voy a dejar aquí en la descripción el link de tus redes sociales para que puedan seguir viendo tus posts, todo lo que publicas ahí, que es muy edificador. Por si alguien tiene problemas también con la pornografía, que te pueda contactar. Así que muchas gracias. Podríamos analizar mucho más, pero como digo, no tenemos el tiempo. Pero aquí en la descripción el link de tus redes y ahí pueden seguir a Cristian y ver todas esas publicaciones que hacen, que son muy edificadoras. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias porque dedicaste más parte de tu mañana para venir aquí a esta entrevista. Vamos a tener una entrevista en alemán muy pronto. Así que... Me siento muy emocionado por eso. A ti también, Wilber, muchas gracias por la invitación. Lo pasé delicioso, lo disfruté muchísimo y bueno, espero con ansias esa entrevista en alemán también. Sí, eso la vamos a hacer pronto. Bueno, que tengas un feliz día, te cuidas. A los que están viendo el video, gracias por acompañar hasta acá. También que tengan un excelente día o noche o tarde a los que vean el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos. Chao.